Tardes. Continuando con esta dinámica de las clases, vamos a darles una breve introducción sobre cómo redactar de manera adecuada un artículo, así como el uso de Sotero, que más adelante lo estarán comentando eh, una de mis compañeras. En ese punto de cómo redactar es en esencia una vez que tú ya construiste el, el esqueleto de tu artículo, que ya buscaste tus fuentes bibliográficas, que ya definiste qué puntos deseas investigar, es decir, que ya tienes como un borrador. ¿Cómo vas a transformar ese borrador en un artículo bien definido? ¿Cómo vas a darle la forma? ¿Cómo vas a darle coherencia? ¿Cómo vas a hacer que sea un texto adecuado, un texto de calidad? Bien, y pues eso es básicamente el arte de escribir en el uso adecuado de las formas gramaticales, el garantizar que haya una buena línea a lo largo de todo el texto, que la ortografía esté correcta, que la gramática esté correcta, y pues ese va a ser el enfoque de esta breve charla. Ok, ahora, ya que tenemos esta idea clara, o bueno, este borrador sobre el cual vamos a estar trabajando, el cual vamos a empezar a pulir, ¿cómo vamos a hacer que pase de ese modo de borrador a ya tener la forma de un artículo que se puede enviar a una revista que esté listo para ser publicado? Lo primero es que tienes que tener una idea clara. ¿Qué es lo que estás haciendo en esta investigación? ¿Qué es lo que estás buscando lograr con estas ideas que estás buscando? ¿Por qué hiciste esta investigación? Cosas que ya quedaron en el marco teórico, cosas que se vieron durante el proceso de investigación, pero esa idea siempre tiene que estar presente en todo el artículo, porque es la esencia, vaya. Lo más vital, lo más importante de tu texto tiene que verse a lo largo del mismo. Haces el borrador, revisas el borrador y le pides a otros que revisen el borrador. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando uno está redactando, omite puntos importantes porque nuestra mente trabaja así. Mientras nosotros estamos escribiendo y redactando, podemos cometer errores, podemos omitir datos que aparentemente para nosotros ya quedó muy claro, y si leemos el texto justo después de haberlo escrito, para nosotros va a estar bien. Vamos a decir, ah, ya quedó perfecto. Y cuando se lo mostramos a alguien más, nos hace ver en qué cosas nos equivocamos. Simplemente es el enseñárselo a alguien más, es para que nos dé una buena retroalimentación y podamos ir mejorando el artículo. Ahora, independientemente de qué tema hayas decidido investigar, de cuánta bibliografía hayas consultado, de si es un estudio retrospectivo, si es de experimentación, si es in vivo, in vitro, independientemente de eso, todos los textos van a tener características comunes. Y esas son las características que debes procurar que tu texto tenga para garantizar que sea de calidad. Bien, lo primero es el objetivo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es la idea de tu texto? Es decir, la idea clave, la esencia de tu artículo. Estás investigando, no sé, acerca de nuevos tratamientos para el lupus eritematoso sistémico. Ok, ¿qué es lo interesante o lo nuevo que aporta tu artículo y por qué razón lo quieres dar a conocer? Es la meta que tú te estás fijando con este artículo. Recuerden que la investigación es en esencia compartir el conocimiento con el mundo. De nada sirve que se hagan los artículos si no están diseñados para compartirse y para mejorar el conocimiento y que pueda seguir evolucionando y mejorando nuestra comprensión sobre las enfermedades, sobre las diferentes patologías, sobre nuevos tratamientos. Ese es el primer punto. Lo siguiente es la unidad. Y aquí unidad no se refiere como al trabajo en equipo. Eso es algo independiente. La unidad se refiere a todo tu texto.
Es decir, desde la introducción, el abstract, las palabras clave, la, la discusión, la metodología, todas las subsecciones que tiene tu artículo tienen que ser uno. ¿A qué me refiero con que sean uno? Que tengan la misma consistencia, las mismas líneas, que el conjunto, el todo, sea uniforme, que no se vea como fragmentos separados, sino que entre ellos haya esa capacidad de conectarse. Y a eso se referiría este punto de la unidad, que va muy de la mano con los siguientes puntos que les voy a comentar. El primero de ellos es la coherencia. Como puedes ver en la imagen, hay un rompecabezas y la pieza de ese rompecabezas, la que no está unida, no encaja, simplemente no embona. ¿Por qué? Pues porque no tiene las características que le permitirían encajar de manera adecuada con el resto de las piezas. Y a eso se refiere la coherencia en un texto. Es decir, que tus ideas, tus premisas, tus conclusiones tengan una relación lógica entre sí. Por ejemplo, digamos que tú estás hablando sobre no sé, el uso de anticuerpos monoclonales para tratar una enfermedad autoinmune. Mencionas el ejemplo de algunos anticuerpos y después comentas, por esa razón, la prednisona es de gran utilidad en las enfermedades autoinmunes. Claro que la idea de que la prednisona ayuda a las enfermedades autoinmunes es cierta, pero considerando toda la línea de tu texto que estabas hablando acerca de anticuerpos monoclonales, ya no hay una coherencia en ese aspecto, ya no hay una relación lógica entre lo primero que estabas redactando y lo segundo que acabas de mencionar. No hay un nexo que las conecte. Y si tu texto tiene esas cuestiones, pues no va a ser coherente y por lo tanto no va a transmitir de manera adecuada el mensaje hacia tu público receptor. Entonces ese es el primer punto, la lógica del texto. Es decir, llegué a la conclusión basado en esto, esto y esto y esto. Y tú justificas el por qué esas ideas te llevaron a determinar que cierto fenómeno, cierto tratamiento, cierta enfermedad se comportan de tal manera. ¿Cómo llegaste a esas conclusiones? El siguiente punto es la cohesión. Y es como el juego de unir los puntos. Cuando éramos más pequeños que nos ponían diversos puntos con números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al momento de unirlos se formaba una figura, no sé, una estrella, un árbol. Justo así tiene que funcionar el texto. Ya comentábamos en lo de la unidad que pues nuestro artículo tiene diferentes secciones y ustedes ya conocen cuáles son esas secciones. Incluso es probable que ya hayan redactado, que estén en el proceso de redactar artículos o que hayan tenido que trabajar para elaborar una tesis o en su caso que hayan leído artículos. De hecho es algo que creo que todos en la carrera de medicina pues hemos hecho. Hemos tenido que consultar alguna bibliografía más actualizada y pues hemos visto las partes en general de un artículo. La cohesión se refiere a que todas las partes trabajen en equipo y funcionen bien. Es como cuando tú estás preparando un pastel, por ejemplo. Tienes la harina, tienes los huevos. Por separado puedes entenderlos, pero al momento en que ya los juntas, los horneas, ya tienen una consistencia, una homogeneidad que permite que funcione el todo. ¿Y cómo te das cuenta que un texto tiene cohesión? Pues va muy de la mano con que tenga coherencia, que realmente cada una de las partes tengan lógica. Y la cohesión la logras al momento de conectar cada una de las secciones. ¿Y cómo es que logras conectar esas secciones? Pues bueno,
Eh, y evidentemente la introducción en general de todos los artículos pues te sirve para dar este respaldo, este soporte investigacional, bibliográfico, para empezar a sacar la discusión y tus conclusiones. Y bueno, también tu metodología que te ayuda en todo este proceso. Pero para que un texto fluya y tenga las propiedades adecuadas, nosotros necesitamos ciertos conectores que permitan que fluya el texto, que no sea como tasajeado, que no se vean como recortes simplemente unidos, sino que se vea como algo uniforme. Uh-huh. Y para eso, pues, podemos utilizar diversos conectores para cada una de las cuestiones que queramos lograr. Por ejemplo, adición. Agregar nuevos datos al desarrollo de una idea. Y los conectores que se pueden utilizar son además, no solo, sino también, por otro lado. Esta tabla que les estoy presentando en este momento les va a ser de utilidad porque proporciona muchos conectores que facilitan la integración de ideas y a veces eso es lo que nos llega a costar trabajo. ¿Cómo conecto el punto A con el punto B? ¿Cómo conecto el punto B con el punto C? Para eso utilizamos todos estos conectores. Los de aclaración o repetición para dar énfasis y mayor claridad a una idea. Por ejemplo, es decir, en otras palabras, en el sentido de que, dicho de otra manera, esto es, puesto en otros términos, los de causa, que nos van a introducir ideas que se erigen como el origen de un determinado resultado. Por ejemplo, como quiera que, dado que, en vista de que, porque, puesto que, ya que. El que más utilizamos en este aspecto es el por qué, ¿no? Pero existen una cantidad mayor de conectores y eso le va a dar diversidad a tu texto, evita caer en la repetición y en la monotonía y hace que sea más interesante de leer. Los de cambios de perspectiva anuncian que se van a abordar otro aspecto del mismo tema, a su vez, en cuanto a, por otro lado, por otra parte. Los de coexistencia expresan que un evento se realiza al mismo tiempo que otro evento con el que guardan relación, al mismo tiempo, mientras tanto, por otro lado. Los de concesión o de restricción expresan un límite u objeción que no llega a invalidar la validez o la realización de un evento al mismo tiempo. Mientras tanto, por otro lado, existe, ¿no? Aunque a pesar de que, sin embargo, no obstante, los de conclusión, ahí tendríamos la síntesis de todo nuestro texto y nos ayudan a conectarlos. Entonces, aquí podríamos tener de manera que, en conclusión, en resumen, en resumidas cuentas, en pocas palabras, para concluir, los de conformidad, que nos dicen que anuncian que algo se planteó anteriormente, acorde con, conforme a, de acuerdo con, y eso es muy útil en los puntos donde nosotros hacemos citas textuales de algún artículo, de alguna fuente, porque al momento de utilizar estos conectores, utilizamos información previa, la retomamos y con eso fortalecemos nuestros argumentos. Los de condición expresan un condicionante, es decir, algo que tiene que pasar de forma necesaria para que un evento ocurra o para que tenga validez cierto evento. Ejemplos: a condición que, a no ser que, con tal que, con que, a no ser que, en la medida que. Los de contraste u oposición, para poner en contrapunte ideas contrarias o situaciones que no guardan una relación realmente. Cuando tenemos datos contradictorios, por ejemplo, en una investigación, o ciertos artículos que están refutando nuestra idea. A pesar de que, aunque, en contraste con, no obstante, sin embargo, pero, por el contrario. Y estos son de ayuda porque incluso en las investigaciones podemos, no sé, teníamos cierta hipótesis y al momento de investigar nos damos cuenta que en realidad nuestra idea no era tan correcta.
Y pudiera eso desanimarnos porque decimos, ay, es que no tuvo una buena idea. No, sin en cambio, eso que estás haciendo demuestra que así es el conocimiento, va cambiando, va evolucionando. Y en realidad, em, esas ideas o esas hipótesis que se muestran incorrectas, sí ayudan al conocimiento, porque quizás tenías una idea y estaba equivocada, pero al momento de investigar, em, descubres que ciertamente no es como pensabas, pero eso aún así es de ayuda para la comunidad científica, porque eh, es como, por aquí no es, estás dándole señales a los demás investigadores de que esta teoría no es el camino para encontrar la respuesta, tenemos que buscar otra manera. En estos casos, cuando encuentras ese caso de información contradictoria, me gusta hacer recordar la anécdota de Thomas Alva Edison, cuando le preguntaron que cuántos intentos tuvo para fabricar la bombilla. Y él dijo que aproximadamente 600 intentos le llevó conseguir inventar el foco. Y le preguntaron sobre sus fracasos, ¿no? ¿Qué se siente haber fallado 599 veces? Y Thomas Alva Edison respondió, yo no fallé, simplemente encontré 599 maneras de cómo no se hace una bombilla. Puede parecer extraño, pero en realidad sí es importante tener en consideración esto, cambiar como la perspectiva. Realmente todo lo que se hace con el fin de mejorar nuestro entendimiento del mundo, mejorar la investigación, siempre ayuda. Los de consecuencia van a expresar el resultado, un efecto, una consecuencia. Por ejemplo, así que, de aquí que, de manera que, en conclusión, en resumen, en resumidas cuentas, en pocas palabras para concluir, de tal manera que, de modo que, en consecuencia, por ende, por ello, por esa razón, por lo tanto, por consiguiente. Y ya para ir acabando, los de énfasis, para destacar una idea, definitivamente, en efecto, en particular, en realidad, es decir, esto es indiscutiblemente lo más importante, lo peor del caso, lo que es peor aún, obviamente, por supuesto que, precisamente, sobre todo, vale decir, los de hipótesis, a lo mejor, de pronto, posiblemente, quizás, tal vez. Es decir, ideas que todavía no se pueden comprobar o que están a punto de ser comprobadas en base a la observación y la experimentación. Los de finalidad, para indicar un propósito, a fin de que, con la intención de que, con miras a, con el propósito de, con el fin de. Los de secuencia u orden cronológico permiten dar una estructura y un orden al texto. En primer lugar, en segundo lugar, en segunda instancia, a continuación, seguidamente, finalmente. ¿Estos de qué son útiles? Por ejemplo, si tú estás desarrollando un estudio metodológico o unos experimentos, pues evidentemente necesitas utilizar estos conectores para darle coherencia al texto. Igual cuando estás presentando conclusiones, digamos que tu estudio logró concluir 10 cosas, tienes que ponerlas en orden y para eso te sirven estos conectores. Por último, los de semejanza se utilizan para contrastar dos juicios o ideas que son que tienen el mismo nivel de importancia. Asimismo, de igual modo, de tal manera que, de la misma forma, igualmente, y ya. Finalmente, ya para ir terminando este punto, tendría que mencionarles la revisión de la ortografía y la gramática. Aquí puedes ver un mensaje de error escrito mal. Muchas veces los pequeños errores ortográficos le restan validez a un texto. No es que realmente lo hayas escrito mal. O sea, tu texto estaba bien hecho, estaba bien redactado, o bueno, tus conclusiones, tu observación era
súper importante, un descubrimiento que iba a revolucionar la medicina, pero estos errores hacen que los editores vean que no tienes como la suficiente seriedad o el dominio del idioma o del tema y te los van rechazando. Por eso es importante tener utilizar herramientas de revisión. La más común o más sencilla de utilizar es la que viene integrada con el propio Word, en el cual tú le das revisar gramática y ortografía y te manda todas las sugerencias, te marca todos los errores, te da sugerencias gramaticales. Evidentemente no es al 100% infalible. Por ejemplo, al introducir términos médicos muchas veces te los marca como error. Por eso es importante que consideres enviárselo a otra persona que ya tenga experiencia en el ramo e incluso contratar a un revisor. Eso es cuando quieres que el artículo llegue a una revista importante. Se suele utilizar, por ejemplo, cuando alguien va a enviar un artículo a revistas como Scientific American, Nature, The New England Journal of Medicine, donde es importante que el texto esté bien redactado. Y también es súper importante en el caso de que tú quieras publicar en otro idioma distinto al español. Si deseas publicar en inglés, necesitas asegurarte de que no haya errores gramaticales ni de ortografía. ¿A qué me refiero con revisar la gramática? Con que el tiempo verbal sea el adecuado. Es decir, si estás presentando conclusiones de un evento pasado, no podrías utilizar verbos en futuro o hablar en presente. Tienes que colocarlo en pasado. También la persona en la que utilizas, con la que estás describiendo el texto. Un error muy común es que estás escribiendo y pones, describí que la administración de nitrofurantoína es de utilidad para las infecciones de vías urinarias bajas. Eso lo pones en un párrafo. Y en el siguiente párrafo colocas, descubrimos o observamos que la ciprofloxacina no tiene tanta utilidad en infecciones por, no sé, Klebsiella pneumoniae. Y ya. Ahí te das cuenta que hay un error en el pronombre, en el sujeto con el que se está conjugando los verbos. En uno estabas hablando en primera persona del singular y en el siguiente párrafo estabas hablando en primera persona pero del plural. Esos son errores bastante frecuentes, muy frecuentes, que es importante revisarlos y eso es en una cuestión de gramática. También existen revisores de gramática que te pueden ayudar en ese aspecto para darle la adecuada forma al texto. Y con todos estos pasos que ya hemos enlistado, tú podrías lograr un texto de buena calidad que evidentemente se tiene que seguir revisando, pero que tiene todo lo idóneo para ser aprobado, para que sea exitoso tu texto. Y bueno, de mi parte sería todo. Los, los dejo a continuación con mi compañera. Hola, mi nombre es Ángeles Leida Viles García y les voy a explicar el modo de uso de Zotero. Para esto, primero debemos entender qué es Zotero. Zotero es un gestor de referencias bibliográficas libre, abierto y gratuito, desarrollado de manera independiente. Y esto tiene una alta relevancia debido a que no existe un conflicto de intereses por intentar robar líneas de investigación o fuentes de información. Como tal, la información manejada dentro de este gestor es bastante segura. Es un programa multiplataforma disponible para los sistemas operativos Windows, Mac, iOS X y Linux. Entrando de manera directa al enfoque práctico de esta plática, lo primero que se debe hacer es descargar Zotero. Y eso se hace dando clic en este link. Al abrir dicho link, nos va a dar acceso
a la página principal de Zotero, en el cual le vamos a dar descargar. Al dar clic en descargar, nos va a presentar la aplicación de escritorio en su versión 5.0 para Windows, que es compatible igual que si tienen otro sistema operativo pueden descargarlo para su sistema operativo correspondiente. Pueden también buscar versiones anteriores como Zotero 4.0 y a su vez también deben descargar la extensión de Zotero para Google Chrome, la cual nos va a ser de mucha ayuda como lo veremos posteriormente. Le van a dar todos los permisos a la aplicación para escritorio y a la extensión para el navegador de Google Chrome. Una vez hecho esto, tienen que generar una cuenta y es muy recomendable que hagan la cuenta con un correo Gmail. Como podremos ver, nos va a dar muchas ventajas respecto al manejo en documentos de Drive. Esto a su vez nos va a permitir acceder a las referencias desde la nube y se va a ir haciendo una copia de seguridad de todas las referencias que vayamos guardando en Zotero. Esto se va a lograr al sincronizar la cuenta y nos va a permitir el intercambio de referencias al crear grupos de investigación y también nos da la oportunidad de generar una comunidad para identificar líneas de investigación similares y poder hacer ese intercambio de información respecto a las fuentes que se están utilizando. Zotero nos brinda igual la ventaja de crear una biblioteca y dentro de esa biblioteca crear diferentes colecciones. Les recomiendo que esas colecciones las nombren con una palabra clave respecto a la investigación que estén haciendo, para un artículo, o para un reporte de caso, etc. Es necesario, en la medida de lo posible, obtener los artículos en formato PDF. Es la manera más sencilla y práctica de hacerlo. Finalmente, Zotero nos va a permitir referenciar, que es como tal su principal función, y esto lo podremos hacer tanto en documentos de Drive como en documentos de Word. Entrando ya de lleno a la parte práctica, para fines de esta plática creé un documento en el cual copié y pegué unos párrafos de diferentes artículos. Evidentemente esto no es lo que se debe de hacer, pero para fines de mostrarles cómo utilizar Zotero para referenciar, así es como lo vamos a hacer. Bien, para esto primero les debo explicar cómo vamos a guardar un artículo en Zotero. Como les mencionaba antes, es muy importante poder obtener el artículo en formato PDF. En este caso, voy a descargar este artículo y lo voy a guardar en los documentos en mi computadora. Para esto, es necesario crear, bueno, yo les recomiendo sobre todo crear una carpeta específica para todas las referencias que vayan ocupando. En ese sentido yo ya había descargado este artículo y lo descargué guardándolo con la palabra prematuridad. Por lo tanto no voy a descargar, ya lo tengo guardado. Abro mi carpeta, lo guardé dentro de la carpeta de Zotero y voy a guardar este artículo en mi biblioteca.
Esto se puede hacer de manera manual, arrastrando el artículo hacia la carpeta que quiero que quede guardada. En este caso es prematuridad. Y en automático, Zotero va a generar una ficha con los metadatos del artículo que acabo de insertar. Como podrán darse cuenta, nos da, va a guardar el título, los autores, el resumen, la publicación en donde fue hecha, el volumen, ejemplar, las páginas, la fecha, el idioma, el DOI, el título corto y el URL. Sin embargo, como esto Zotero lo hace de manera automática, nos permite igual poder modificar de manera manual la forma en la que se presenta la información. Por ejemplo, en el título podemos modificar la manera en la que es referido, en los autores también, si es que Zotero no los guardó de manera correcta. Y esto se hace de manera manual. Otra forma de guardar referencias a través de Zotero es cuando no tenemos como tal el documento PDF. Nos va a dar las opciones de poder guardar los metadatos del artículo que estamos leyendo o del cual tenemos la información. En este caso le vamos a dar en guardar metadatos y nos va a abrir un recuadro sobre las carpetas que tenemos en nuestra cuenta de Zotero en la aplicación de escritorio. Para fines de esta plática creé la carpeta de prematuridad. Entonces la voy a seleccionar y le voy a dar en hecho. Regresando a Zotero, en nuestra carpeta de prematuridad podemos observar que tenemos tanto el artículo que guardamos de manera manual como el que guardamos a través de los metadatos únicamente a través del sitio web. Empezando de lleno con la forma de referenciar en documentos de Drive, creé este documento y vamos a ir a la parte de complemento que dice Zotero. Este complemento se va a instalar en automático cuando añadimos la extensión de Zotero, por lo cual es muy importante darle todos los permisos. Vamos a añadir una cita. Nos va a pedir acceso a la cuenta desde la cual estamos ingresando. Y se va a presentar un cuadro sobre las preferencias del documento. Aquí es importante mencionar que en medicina el sistema de citación más utilizado es el sistema Vancouver. Sin embargo, hay otras, bueno, dependiendo de las revistas, lo pueden pedir en formato APA o Chicago. En este caso voy a utilizar el sistema Vancouver. Le voy a pedir más bien a Zotero que lo que voy a referenciar lo referencie en sistema Vancouver. Y respecto al primer párrafo, esa idea la tomé de Mendoza. Entonces voy a escribir Mendoza
en el recuadro. Le doy Enter y lo va a citar de manera automática. Para el siguiente párrafo voy a utilizar el artículo que guardamos a través de los metadatos en el sitio web en el cual se encontraba el artículo. Otra forma de acceder a las citas es dando a los 3 puntos para tener más opciones, y en donde aparece la Z nos va a dar exactamente el mismo recuadro rojo con blanco en el cual vamos a buscar una palabra clave de el artículo del cual redactamos ese párrafo o esos renglones. Podemos seguir citando otros artículos. Para fines de esta plática voy a utilizar artículos que ya tengo descargados de otras referencias. Por ejemplo, voy a utilizar el artículo de Anton. Automáticamente Zotero lo busca en mi biblioteca y me lo muestra. Lo puedo citar. También existen casos en los que en la redacción de un párrafo se ocupa más de una referencia y podemos agregar las referencias de las cuales lo tomamos. Por ejemplo, voy a agregar aquí a Harry, suponiendo que utilicé tanto ideas de Anton como de Harris. En automático, con una palabra clave de ese artículo, me lo va a mostrar. Le doy Enter y el documento se va a actualizar de manera automática. Es importante destacar que nos los va a ir mostrando o va a ir agregando las referencias de acuerdo a el modo de aparición en que nosotros lo vayamos citando. Todo trabajo necesita una bibliografía. Entonces podemos ir a Zotero, agregamos la bibliografía y nos las va a dar de manera automática, en este caso bajo las normas del sistema Vancouver. Si, por ejemplo, al final de la redacción o cuando estamos revisando los artículos que utilizamos y hay algunos que queremos quitar o si queremos incluso agregar más, podemos hacerlo de manera normal con Zotero y cada vez que hagamos una modificación, todo el documento se va a actualizar. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar el artículo de Black. Una recomendación igual muy importante es que al momento de citar dividan la pantalla en dos, de tal manera que puedan ir corroborando que el artículo al que ustedes hacen alusión sea ese.
Desde Zotero nos va a dar acceso a los PDFs. De aquí la importancia de adquirir los PDFs de los artículos. Por ejemplo, en el caso de Black, podemos dar clic y nos va a abrir ese PDF y podemos confirmar si realmente es el artículo al que nosotros queremos hacer alusión. Podrán darse cuenta que en cuanto añadí este artículo, también se actualizó en la bibliografía. Pueden existir casos, como lo mencionaba también ya antes, de que dependiendo de la revista en la que queremos que se publique el artículo o en el cual hacemos como tal el pedido, el ingreso, pueden cambiar las bases o el sistema para referenciar. Si es así, podemos cambiar las preferencias del documento. Suponiendo que no lo piden en sistema Vancouver y lo piden en sistema APA, por ejemplo, en su séptima edición, cambiamos las preferencias del documento, seleccionamos el sistema APA en su séptima edición, le damos OK y el documento se va a actualizar automáticamente, de tal manera que se va a referenciar bajo las normas del sistema APA en su séptima edición. Esto es respecto a los documentos de Drive. En Word es realmente el mismo sistema. Igual se va a agregar un complemento. Esto junto con el programa de escritorio. Le vamos a dar en agregar una cita. Nos va a preguntar de nuevo las preferencias del documento. Por ejemplo, vuelvo a seleccionar el sistema Vancouver. Nos va a volver a pedir la palabra clave con el cual nosotros identificamos a los artículos. Voy a volver a colocar a Black en este ejemplo. Le doy OK y lo referencia de manera automática. Agrego otra cita. Por ejemplo, Harris. Igual haciendo alusión a que tal vez en estos dos renglones utilicé ideas de otros autores, voy a agregar a Anton. Se busca dentro de la biblioteca y lo cita. Al final le damos agregar bibliografía. Y nos las va a dar de manera automática. De nuevo, podemos cambiar las preferencias del documento. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar la forma de citación de Chicago. Y el documento se va a actualizar de manera automática. Dentro de las ventajas de Zotero, tenemos que explorar también las que nos brinda su página web, en la cual la primera ventaja es que tenemos nuestra biblioteca web, de tal manera que todos los artículos que vayamos guardando
en nuestra computadora y posteriormente al programa de Zotero nos van a aparecer en la biblioteca web, dándonos así acceso desde cualquier parte del mundo siempre y cuando tengamos acceso a nuestra cuenta. Nos da también la oportunidad de generar grupos, ya sea con el propio grupo de trabajo, por ejemplo, en una tesis con el asesor de tesis y la persona que está desarrollando la tesis, pueden compartir las referencias y evaluarlas, analizarlas. También tiene un sistema en el cual te pueden seguir personas y tú puedes seguir a otras personas con cuenta de Zotero, en el cual en tu perfil puedes agregar tu currículum vitae, los trabajos que has publicado y las líneas de investigación en las cuales tú estás principalmente interesado. Y esto se sube en el apartado de documentos. También hay foros. Los foros principalmente son sobre fallas de Zotero y cómo otras personas pudieron resolverlo. Lo que les comentaba en el perfil, puedes compartir tu biblioteca, editar tu perfil, colocar cuál es tu rango o en qué te enfocas, las disciplinas, la afiliación y como les comentaba, incluso pueden subir su currículum vitae y de esa manera pueden contactar y conocer a otros investigadores que tienen líneas de investigación similar a la suya. Explicando como tal la aplicación de escritorio, tenemos una biblioteca. En la biblioteca nos va a dar todos los artículos que tenemos dentro de todas nuestras carpetas. Esto ya depende mucho de la organización de cada quien. Dentro de cada referencia pueden generar notas, pueden ver el PDF como tal, pueden agregarle etiquetas, hacer anotaciones respecto a esos artículos y, por ejemplo, al hacer etiquetas y al citar, pueden colocar la palabra clave de la etiqueta y les va a buscar de manera automática ese PDF. Respecto a los consejos generales, yo les recomiendo que hagan sus trabajos en documentos de Drive porque van a tener acceso a sus documentos desde cualquier punto. De alguna manera se queda una copia de seguridad guardada, junto con la ventaja que Zotero te da de tener tu biblioteca eh, en, en la nube. Puedes también tener acceso a todos esos documentos desde cualquier punto. Y por mi parte sería todo respecto a Zotero. Espero que les sea de mucha ayuda. Dentro de las pláticas también alguien les va a explicar Mendeley. Yo personalmente, hasta este momento, prefiero Zotero. Me parece que es una interfaz un poco más sencilla y entendible. Muchas gracias por su atención.